En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En esta Santa Misa de este domingo, inmediatamente después de la homilía, aquí estos monaguillos, que son más de 10, de varias edades, van a recibir la sotana, ¿no? Vamos a bendecir esa vestimenta, que aquí veo que la tienen sus papás. Bienvenidos a todos los papás y familiares. Esa vestimenta los va a disponer de una manera mejor, más adecuada, para cumplir con esa misión de ser monaguillos, es decir, estar al servicio del altar, del sacerdote que en ese momento, celebrando la Santa Misa, es el mismo Cristo. Y eso es una responsabilidad grande. La vestimenta es algo exterior, ayuda. La preparación más importante es la de adentro, ¿no? Que el Señor ve el corazón de ellos, el mío y el corazón de todos los presentes. Especialmente en torno a la Santa Misa, el Señor que está presente nos mira, nos observa con una misericordia inmensa y conoce lo que hay en el fondo del corazón. El Señor nos dice que no tenemos que juzgar, ¿no? Nos dice en el Evangelio de hoy, nosotros muchas veces juzgamos el exterior. Si vemos a un monaguillo hermosamente vestido, ayudando perfectamente en el altar, podemos pensar que son santos. No son santos, ¿verdad? Están llamados a serlo. Digo, a veces nosotros juzgamos por el exterior, ¿no? Y el Señor dice, no juzguen, porque Dios es el que ve el corazón. Todos estamos llamados a la santidad. El sacerdote, el religioso, la religiosa, los monaguillos que están llamados a una santidad particular, cerquita del altar, pero todos, cada uno cumpliendo con su misión, con su vocación, como laico, como religioso, está llamado a la santidad. Y eso es un trabajo de todos los días, de toda la vida, purificar el corazón. Precisamente para acercarse cada vez mejor al Señor. La Santa Misa es el cielo en la tierra. Poder comulgar es unirse a Cristo. Lo que vamos a hacer en el cielo, contemplar cara a cara a Dios y vivir en una eternidad dichosa, amando y siendo amados, en la compañía de todos los santos, de los ángeles. Eso se pregusta en la Santa Misa si la vivimos bien. En la fe, porque no vemos nada, vemos lo exterior. Y mejor que esté bien dispuesta el templo, sea una humilde capilla como esta, sea un santuario, cuanto más hermoso, más nos ayuda a elevarnos a Dios. Pero seguimos viendo lo exterior. No vemos ni a nuestro Señor, ni a la Santísima Virgen, vemos su imagen. No vemos a los santos, ni los ángeles, pero es una realidad. En la Santa Misa hay algo muy especial, es un misterio. Este es el misterio de nuestra fe, la presencia de Dios entre nosotros, aquel que, uniéndonos a Él, nos santifica. Hoy es el día 20 de febrero de 2 santos. ¿Quiénes son? Francisco y Jacinta, que para nosotros lo tenemos que recordar de una manera particular. Hoy no se celebra litúrgicamente porque es domingo, el domingo prevalece sobre otras festividades, es la resurrección del Señor, pero no dejamos de recordar hoy a estos 2 santos que como apóstoles del Inmaculado Corazón de María, como hijas del Inmaculado Corazón de María, no sé si hay alguna monjita por allí, como instituto le tenemos un amor particular.
No podemos dejar de recordarlo. Francisco y Jacinta son, como ustedes saben, esos hermanitos que tuvieron esa gracia de ser elegidos del cielo para nada menos que hablar con la Santísima Virgen, allí en 1917, en un pueblito pequeño, de un rincón del mundo, allí en Portugal, cerca de Fátima. Allí se aparece la Virgen a esos dos niños, que en ese entonces eran pequeñitos, como algunos de estos monaguillos, 7 y 9 años, los hermanitos, junto con su prima Lucía, ¿no? Que tenía 10 años. Y la Virgen les muestra los misterios de Dios, y especialmente el amor de Dios, el corazón de Dios y el corazón de ella misma. Fátima es la manifestación del Inmaculado Corazón de María. Los niños, especialmente Francisco y Jacinta, santos, comprendieron de una manera única ese misterio del corazón de la Virgen. Ellos tenían que transmitir al mundo la devoción al Inmaculado Corazón de María, que es en definitiva el amor de Dios, que se muestra de una manera particular con el corazón de la Madre de Dios y Madre nuestra. Estos dos niñitos, de una manera particular, a través de la oración y del sufrimiento, se santificaron. Fátima es oración. La Virgen pide oración, especialmente el Santo Rosario. Los niños pudieron ver prácticamente los grandes acontecimientos de todo el siglo XX y más allá. Y comprendieron lo que es el pecado del mundo, lo que eso significa, la ofensa a Dios, la perdición de las almas, la desgracia que es el pecado, por el cual muchos van al infierno. Y entonces fueron dóciles al pedido de Dios y de la Virgen, ¿no? Oración y sacrificio, especialmente el rosario, por la paz del mundo, por la conversión de los pecadores, por el Santo Padre que tiene que siempre llevar una carga muy pesada, toda la responsabilidad de la Iglesia entera, con todo lo que eso significa. Y oración, oración. El rosario, permanentemente la Virgen en todas sus manifestaciones les dice, los invita a rezar el rosario todos los días. Monaguillos, hay que rezar el rosario todos los días. Y todos. Francisco, un niño de 11 años, cuando se le apareció la Virgen, 9 años, cuando muere tenía 11, 9 años, la Virgen le promete llegar al cielo. Pero dijo la Virgen, pero antes tiene que rezar muchos rosarios. No estaba preparado todavía, con sus 9 años, pequeños pecados allí, o tal vez ninguno. Pero antes tiene que rezar muchos rosarios para poder entrar al cielo. Sin oración no hay salvación. Os invito a rezar el Santo Rosario. La Virgen también les pide reparación. Les muestra su corazón herido, como el corazón de una madre cuando ve que sus hijos están en peligro o están perdidos, sufre. Pues la Virgen es madre real y bien consciente de todos los pecados del mundo entero, de los míos también, y sufre por eso. Miren mi corazón. Entendimos, dice Lucía, que era el corazón de la Virgen herido por tantos pecados. Hagan penitencia, ofrezcan todos los sufrimientos. La Virgen los invita en primer lugar. ¿Quieren sufrir por amor a Dios, por la salvación de las almas? Sí queremos. Y la Virgen les dice, van a tener que sufrir mucho, pero la gracia de Dios les va a dar la fortaleza. Y mi corazón será tu refugio, le dice a Lucía. Tenemos que refugiarnos en el corazón de la Virgen para vivir bien
y alcanzar esa fortaleza que necesitamos, la gracia de Dios y la protección contra todos los males. Estamos invitados a reparar el corazón herido de la Virgen, el corazón de Dios, el Sagrado Corazón de Jesús. Podemos reparar con la oración, con el mismo Santo Rosario, especialmente la oración reparadora por excelencia es la Santa Misa, pero especialmente con el sufrimiento. Con el sufrimiento que Dios envía, o que Dios permite, que tal vez son los más difíciles de aceptar, y también con los sufrimientos o los sacrificios voluntarios. La Virgen, en primer lugar, les dice, ¿están dispuestos a aceptar todo lo que venga de Dios? Sí, van a tener que sufrir mucho. ¿Y quieren hacer sacrificios? Sí. Y entonces, pequeños niños hacían permanentemente sacrificios, negándose a sí mismos. Se privaban de la comida, de la bebida, se la daban a los pobres, se privaban de muchas cosas, mucha oración, mucho sacrificio, todo lo que significó esa misión que Dios les confía, implicaba mucho sufrimiento de parte de las personas curiosas, amenazas. Conocen ustedes la historia hasta del gobierno, ¿no? La administración, el administrador allí, que era marxista, los presiona, los amenaza, los mete en la cárcel, pequeños niños, tanto que ellos creían que iban a morir. Todo lo que eso significó, tantos sufrimientos. Y además, los sufrimientos voluntarios que permanentemente ellos ofrecían. Reparar y consolar, esa misión es muy importante. La Virgen al final, en octubre, dice, consolad a vuestro Dios, no ofendan más a Dios, ya está muy ofendido. No ofendan más a Dios y consuelen a Dios. Como puede hacer un niño cuando ve a su madre que llora o a su padre que está preocupado, no llores, mamá. Consuelo de un niño, que me imagino que para una mamá es importante. El niño no entiende mucho de esos sufrimientos, pero capta, ¿no? El amor de niño hace captar que algo no anda bien. Pues ni siquiera somos capaces nosotros de comprender lo que es el sufrimiento de la Virgen, siendo consciente, perfectamente consciente en Dios, de todos los pecados del mundo, que ni siquiera podemos imaginar. Lo que llega a nuestros oídos es poquito. Entonces la Virgen nos invita no solo a reparar, sino a consolar. Y lo hace a través de unos niños. Les recuerdo, de parte de Dios y de la Virgen, esa misión nuestra, especialmente aquí en el Instituto, de la oración, de la reparación y de la consolación. El Evangelio de hoy nos habla del amor, ¿no? Lo más importante en nuestra vida espiritual, lo que más nos une a Dios es el amor, el verdadero amor a Dios y al prójimo. La antífona que hemos cantado antes del Evangelio es el mandamiento nuevo. Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Ámense los unos a los otros como yo los he amado, dice Jesús, hasta dar la vida. Ese es el amor verdadero. Y en el Evangelio, el Señor nos pide algo, tal vez lo más difícil, el amor incluso a los enemigos. Es fácil amar, digamos, a una persona de la misma sangre, una persona que es agradable, que me ha hecho beneficios, pero amar a los enemigos, al que me ofende, al que me hace daño o al que ha hecho daño a otras personas queridas por mí, etcétera, etcétera, eso es difícil. El Señor no es que pida un amor sensible. La sensibilidad se revela frente a eso, frente a una ofensa, pero el amor verdadero está por encima de la sensibilidad y es capaz, en primer lugar, de querer el bien del prójimo y devolver bien por mal.
rezar, ser capaz de rezar por esa persona, aunque me cueste. Y si me cuesta, Señor, ayúdame a perdonar. El amor al enemigo, al que me hace daño, pasa por el perdón también. Y tratar de no guardar nada que alimente, que enferme el corazón, ¿no? Lo que es el resentimiento, el rencor, el odio, el deseo de venganza, el no querer olvidar. Todo eso es importante. Y el Señor nos invita a ir más allá y nos da el ejemplo y nos da la gracia para poder hacerlo. Y vamos a estar en paz. La otra persona, vamos a suponer una persona malvada que me odia, que me hace daño, que me ha hecho daño, pues vivirá un infierno anticipado si no se convierte. Yo puedo quedar en paz, con el perdón. Lo amo, ¿no? Le deseo el bien. Puedo vivir en paz. Eso ya es un cielo anticipado. Ejemplos de Francisco y de Jacinta, de los santos de hoy, en relación al amor al prójimo y amor a los enemigos. En primer lugar, ¿no? Como decía, han sufrido ellos muchas persecuciones, pues ellos, como vieron el amor de Dios, devolvían amor. Rezaban por aquellos que los ofendían, por el administrador, etcétera, por las personas que le hacían daño, permanentemente. No había nada malo en el corazón de estos niños. Pero hay una anécdota allí que cuenta la hermana Lucía en la primera memoria, hablando de Jacinta. Dice que había una mujer del pueblo, ¿no? Entonces una niñita, 7 años, que comprendió eso de amar a los enemigos. Había una mujer del pueblo, mala mujer, que dice que cada vez que veía a los niños los insultaba. Una mujer que se ve que se dejaba llevar por el alcohol también. Dice que una vez salió de la taberna, se encontró con los niños y Lucía dice, no solamente esta vez no se contentó solo con insultarnos, mucho más. No dice expresamente, pero me imagino que palabras de todo tipo y a lo mejor hasta un golpe, no lo sé, no lo dice Lucía, ¿no? Y entonces Jacinta dice, tenemos que rezar por esta señora, tenemos que hacer muchos sacrificios, porque si no se va a ir al infierno. Pobrecita, entonces permanentemente rezaban y hacían sacrificio por la conversión de esa mujer. Efectivamente se convirtió esa mujer. ¿Cómo fue la conversión? Dice que un día pasaron corriendo Lucía y Jacinta por la casa de la señora, sin darse cuenta, ¿no? Pasaron rápido, iban a jugar, ¿no? Y se dio cuenta Jacinta de que era, ¿no? Se acordó de la señora y dice, Lucía, acuérdate, tenemos que rezar por la señora para que se convierta. Y ahí mismo, con la espontaneidad de una niña, ahí mismo elevó los brazos al cielo y dice, vamos a ofrecer no jugar. Por ella, por la conversión de ella. Entonces abandonaron ese propósito del juego y se lo ofreció a Dios ahí públicamente, digamos, visiblemente, y no se dieron cuenta de que la señora, detrás de la ventana, ahí, detrás de la cortina, el postigo, estaba observándolos. Y vio ese gesto de la niña. Y eso le sirvió para su conversión. La misma señora después se lo cuenta a la mamá de Lucía. Y ahí cambió totalmente por la oración de la niña. Cambió totalmente y siempre que los veía ya no los insultaba, sino les pedía oraciones. Recen por mí, para que el Señor me perdone tantos pecados que tengo. El valor de la oración y del sacrificio y concretamente lo que pide Jesús en el Evangelio, el amor a los enemigos. Un niño pues se lastima mucho, ¿no? Con una ofensa. Pues con qué llenos de la gracia de Dios pudieron responder así, ¿no?
para la conversión de los pecadores. Francisco, también su hermano, Francisquito, y esto especialmente para los monaguillos. Él era un enamorado de Jesús, Eucaristía. Él siempre quería consolar a Jesús. Lo había visto tan triste por los pecados del mundo y se preguntaba, ¿seguirá triste nuestro Señor? Y entonces siempre que podía se iba a la iglesia. O estaban jugando los tres, ¿no?, con su prima allí, y por ahí desaparecía Francisco. ¿Dónde está Francisco? Y lo encontraban por ahí apartadito, detrás de una roca, con su rosario en la mano. Francisco, ven a jugar. Después voy, estoy rezando. ¿Se acuerdan que Nuestra Señora nos pidió? Permanentemente rezaba y cuando podía pasaba largos ratos en el Santísimo, en la iglesia. Cuando él ya sabía que se iba a morir, era como inútil incluso ir a la escuela, así que él decía, ¿para qué voy a ir a la escuela? Me quedo aquí. Después me pasan a buscar. Pasaba horas en la iglesia, en el Santísimo. Hay que ir a la escuela igual, ¿eh? Y si alguna vez escapan, en el Santísimo tienen que estar. Pero con el permiso de la mamá y del papá, ¿no? Pero enamorado de Jesús, queriendo consolar a Jesús y con un gran deseo del cielo. Él lo único que deseaba ir al cielo. Eso tendríamos que tener todos nosotros. Él quería irse al cielo. Estaba feliz porque la Virgen le había anunciado que pronto, junto con su hermanita, se iba a ir al cielo. Hoy es el día de la muerte de Jacinta, ¿no? 20 de febrero murió en 1920. 1920. Francisco ya le había tocado partir antes, como 10 meses antes. 1919, 4 de abril. Los dos, así como lo dijo la Virgen, volaron al cielo después de haber cumplido con su misión aquí en la tierra, de mucha oración, de mucho sufrimiento. Santos, ¿no? Habrá niños santos, profetizó el Papa San Pío X. Pues Dios quiere que seamos santos. Niños hay que aspirar a la santidad, jóvenes también, y nosotros los más viejos, adultos y viejos, también, con más razón, porque el tiempo, creemos que vamos a partir antes que los niños, aunque no sabemos, pero tenemos que ser santos. Le pedimos mucho hoy a Francisco, a Jacinta, a Lucía también, que ciertamente es santa y está en el cielo, pronto será seguramente beatificada y canonizada. Y le pedimos a la Virgen que podamos vivir bien nuestra vida espiritual y que podamos llegar a esto que el Señor pide en el Evangelio, el amor a todos, incluso a los enemigos. Los monaguillos son pequeños monjes, ¿verdad? No son monjes, pero saben que monaguillo y monjes suena parecido, ¿no? Tienen el mismo origen. Mónacos, monaguillos, son como pequeños monjes. Y los monjes, ¿no?, nosotros que somos monjes, estamos como obligados y queremos buscar a Dios en primer lugar. Todos tenemos que buscar a Dios, pero nosotros por profesión, digamos, por profesión religiosa, buscar a Dios. Pues el monaguillo también tiene que buscar a Dios, especialmente en el servicio del altar. Así que a pedirle mucho a Francisco Marto, a San Francisco Marto, además de los otros santos patronos que tienen, ¿no? San Tarcisio, otro niño santo, Dominguito del Val, Santo Domingo Sabio. Hay que conocer bien la vida de ellos y los invito a conocer mucho a Francisco Marto, ¿no?, y a quererlo y a invocarlo mucho. Pues vamos a continuar ahora con la bendición de la sotana y la imposición. Ave María Purísima.